Hoy vamos a empezar un segundo ciclo de la masonería en España. Hemos visto en 3 capítulos el siglo XVIII y vamos a tener que dedicar unos cuantos más al siglo XIX, ya que es un siglo intenso, ese difícil siglo XIX español. Iremos tratándolo primero en partes fundamentales de la historia de ese siglo, desde la invasión napoleónica hasta el final del siglo, hasta la caída de las últimas colonias, no me gusta llamarle colonias, no, provincias de ultramar, evidentemente provincias de ultramar, en 1898. Vamos a ir siguiendo la historia de la masonería. Además, vamos un poco a tratar este siglo de forma diferente, porque hay muchos temas concretos muy interesantes y vamos también a hacer algunas monografías concretas sobre personajes, sobre personajes de la masonería o sobre personajes de la lucha antimasónica también, que para nosotros son muy interesantes, como será pues la monografía que dediquemos pues al padre Vélez y a ese diario que él publicó, el Sol de Cádiz, y a las obras que él escribió. Merece una monografía aparte. Otro tema monográfico será el de Juan Antonio Llorente, este personaje sorprendente, del que hablaremos hoy ya un poco también en esta introducción al siglo XIX, que fue secretario de la Inquisición, que después luchó contra ella durante el reinado de José I Bonaparte, que después tuvo que huir de España y que formó parte de la masonería. Todo un periplo sorprendente, ¿no?, en este personaje que es Llorente. Monografías concretas trataremos, pero hoy vamos a empezar con lo que podríamos llamar ese periodo de invasión napoleónica, ¿no? La coronación y la consagración de Napoleón en Notre Dame de París fue toda otra cosa de lo que estaban acostumbrados los franceses, desde luego. Todos sabemos muy bien cómo fue coronado Carlomagno por el Papa, y cómo él quería, en efecto, que el Papa le coronase, y cómo la costumbre de coronar y consagrar a los reyes de Francia en la Catedral de Reims era algo que a lo largo de los siglos formaba parte de la esencia misma de los reyes franceses, ¿no?, lo que les daba de alguna manera esa autoridad, ese valor, podríamos decir, entre comillas, sobrenatural a los ojos de sus súbditos. Pues bien, la coronación y la consagración de Napoleón sabemos muy bien, además fue en Notre Dame de París, que ya era toda otra cosa. Su coronación por mano propia, todos tenemos quizá en la memoria aquel cuadro impresionante de Jacques-Louis David, otro de los personajes importantes de aquellos años también, de la Revolución y de la época napoleónica. Jacques-Louis David pinta un cuadro que es la coronación de Napoleón. Lo que él pinta, de hecho, es la coronación de Josefina por manos de Napoleón. Él ya se ha coronado a sí mismo. Ese es el instante, digamos así, que Jacques-Louis David deja para la posteridad. Pues bien, su coronación por mano propia ya simboliza, de alguna manera, algo que nos está diciendo, su derecho a la corona no por voluntad de Dios, sino por voluntad del pueblo. Es decir, de alguna manera pone de manifiesto que Napoleón indudablemente era un hijo ya de la Revolución. El Papa está presente en la coronación, Pío VII, pero casi es un rehén, podemos decir en verdad, y se limita a una función de simple comparsa, porque se limita a bendecir el acto. El que lo preside y el que de alguna manera se convierte en centro de toda la acción es el mismo Napoleón. Además, la elección de París mismo ya designaba la capital como centro político, administrativo de Francia, este centralismo que va a venir, ¿no?, posteriormente también a la Revolución, ¿no?, y que va a ser una de las señales claras también de la modernidad, ¿no? Una vez coronado emperador de Francia, Napoleón empezó a distribuir las conquistas. Había conquistado media Europa, ¿no? ¿Cómo iba a gestionar todos esos territorios? No era fácil. Pues reparte entre sus hermanos, ¿no? Es un verdadero nepotismo lo que hace Napoleón
al repartir los estados conquistados entre sus hermanos. A Luis le hace rey de Holanda, a José lo hace primero rey de Nápoles, después le hará en efecto rey de España, ¿no? A Jerónimo le hace también rey de Westfalia, a Elisa, su hermana, le hace gran duquesa de Toscana. Pero como digo, en 1808 Napoleón le cambió a José la corona de Nápoles por la de España, como sabemos muy bien, ¿eh? José I Bonaparte, rey de España. Esa corona que de hecho Carlos IV había entregado en manos del mismo Napoleón. El trono de Nápoles, que había regido durante un tiempo José, fue entregado a Joaquín Murat, un mariscal francés que había entrado a formar parte de la familia de Napoleón al casarse con su hermana Carolina. Todo quedaba en familia, verdadero nepotismo, ¿no? Era la manera que tenía Napoleón de gestionar, de tener entre sus dedos y en sus manos de forma efectiva el poder de casi toda Europa. Cuando Napoleón Bonaparte había llegado al poder, había aprobado, y esto es importante y entramos ya en nuestro tema, había firmado en el año 1799 un texto ordenando la unión de la Gran Logia de Francia y del Gran Oriente de Francia. Esta etapa, evidentemente, con este dominio de Napoleón sobre todo aquello que está en sus manos y también sobre la masonería, será un periodo de profunda e importante intromisión gubernamental en lo que es la vida de las logias, ¿no? Esta unión misma que él concibe para que la masonería sea un instrumento al servicio de sus pretensiones, ¿no? En el año 1804 se produce también otro hecho. El conde de Gresse-Tilly, tras volver a Francia, había estado en Estados Unidos, fundó el 22 de septiembre del año 1804 el Supremo Consejo del Grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, el rito que había nacido de hecho en Francia, ¿no? según pues los historiadores también venía de Escocia, ¿no? Y que después Gresse-Tilly de alguna manera volvió a hacer lo suyo en Estados Unidos. Lo había llevado allí un judío, Esteban Morín, ¿no? Y allí se había fundado el primer Supremo Consejo. Ese primer Supremo Consejo es el que después, de alguna manera, estuvo expidiendo patentes, ¿no? Como se les pidió a Gresse-Tilly, para que se fundasen otros Supremos Consejos que se dedicasen a gestionar los grados superiores los grados filosóficos del 4 al 33 de lo que es el rito escocés antiguo y aceptado. Ese rito, que como decimos, tiene un origen a veces incierto, pero que se remite a veces a Escocia, e incluso como diría el señor de Ramsay en su famoso escrito, ¿no? y que fue como el origen de la masonería francesa, también incluso a los más antiguos templarios que se habían refugiado en Escocia, etc. Hay toda esa ficción difícilmente demostrable, ¿no? Pero que tenía esa pretensión. Otros lo remiten también a Federico II de Prusia, ¿no? Que es el que de alguna manera lo inició también y creó como unas pequeñas ordenaciones sobre ese nuevo rito que se estaba creando entonces. Y como digo, después fue traspasado también a América, donde fue muy bien recibido y donde se creó allí el primer gran Supremo Consejo del grado 33, ¿no? En Charleston concretamente, que será desde ese momento el centro vital de todo lo que será este rito escocés antiguo y aceptado. Pues bien, en el año 1804 el conde de Gresse-Tilly, tras volver a Francia, funda aquí ese primer Supremo Consejo del grado 33. Como digo, se había fundado en 1801 en Charleston por Esteban Morín, había estado presente también Gresse-Tilly, y él había recibido las cartas patentes para traerlo aquí a Europa, concretamente a Francia. Las relaciones de Napoleón con el Gran Oriente serán buenas, pero serán buenas porque de alguna manera él
hará una purga de todos los antiguos miembros y eliminará a los antibonapartistas. Por eso, de alguna manera, será un instrumento entre sus manos. José I, rey ya de España, fue el primer jefe de Estado español miembro de la masonería. Había sido iniciado él masónicamente el 8 de octubre de 1793 en una logia marsellesa, Le Parfait Sincérité, y con el apoyo de su hermano fue instalado entonces ya como gran maestre del oriente de Francia el 5 de noviembre de 1804. Ya vemos entonces pues también la masonería en manos de Napoleón por medio de su hermano José, gran maestre desde este momento. A los pocos días de instalarse en Madrid, el pobre José I tuvo que huir, ¿no?, por la victoria de Bailén. Las tropas españolas pues infligieron una derrota severa a las francesas en Bailén, y entonces tuvo que huir José I Bonaparte. Napoleón tuvo que acudir en su ayuda y le dio la vuelta a la situación militar. Entonces es cuando José pudo empezar a gobernar. La primera medida, pues muy clara, exigir a los funcionarios civiles y militares, a los eclesiásticos, un juramento de fidelidad. A los que obedecieron este juramento de fidelidad, desde aquel momento se les empezó a llamar primero juramentados, después mucho más tarde se les llamó, en efecto, afrancesados, palabra de la que después haremos una reflexión pues más profunda. Desde aquel momento se ejerce un gran celo en la administración por suprimir las órdenes y colegios religiosos, por exclaustrar a las monjas. Suprimimiento evidentemente la Inquisición. En 1809, a la vez que eran suprimidas la Inquisición y algunas órdenes religiosas, nacieron las primeras logias masónicas de este periodo por todo el territorio. Logias fundadas evidentemente en su gran mayoría por franceses, por miembros del ejército francés que ocupaban España. Napoleón propició la creación de logias masónicas en todo el imperio, utilizándolas como un instrumento político. Él parece ser que nunca perteneció a la orden, Napoleón, pero la mayoría de miembros de su familia, en efecto, sí que pertenecieron a ella, y él los utilizó en este sentido. Incluso el mismo profesor Ferrer Benimeli reconoce que esta masonería, que podemos llamar en verdad bonapartista, era profundamente estatista, en el sentido de que era un instrumento político, ideológico, en manos de Napoleón, ¿no?, y en manos después de los que invadieron España y de las tropas de invasión, ¿no? La masonería fue un auxiliar magnífico, ¿no?, a la hora de transformar, o de pretender transformar, cosa que no se logró, al menos inmediatamente, la nación española. Esta masonería que se instituye de nuevo en España, podríamos decir, esta masonería francesa, era doble. Por una parte, las logias españoles de afrancesados, aquellos que formaron la Gran Logia Nacional de España, aquellos que se habían adherido, por decirlo así, al invasor y a la ideología de la Ilustración que traían, ¿no? Y después estaban las logias que dependían directamente del Gran Oriente de Francia. ¿Por qué? Porque estaban formadas por franceses, como decía antes, por militares franceses, ¿no?, y que muchas de ellas estaban más cerca de la frontera. Había en toda la geografía española, llegó a haber, pero la mayoría estaban cerca de la frontera, ¿no?, en San Sebastián, en Vitoria, en Gerona, en Barcelona, en Zaragoza. Conocemos muchas de ellas: les Amis Fidèles de Napoleón o Le Triomphe de l'Amitié en Barcelona, ¿no?, la Alliance en Burgos, la Double Alliance, la Triple Harmonie, Le Vrai Ami Réuni de Cádiz también. En fin, podríamos hacer una larga lista aquí de estas logias formadas por franceses del Gran Oriente de Francia, dependían del Gran Oriente de Francia. Los españoles afrancesados, por otra parte, crearon también logias importantes. En Madrid se crearon 7 logias muy importantes, como la Beneficencia de Josefina, la de San José, la de Santa Julia, etc. Y en otros lugares también, en Almagro, en Manzanares. Estas logias fueron el primer núcleo organizado de la masonería y constituyeron
como hemos dicho antes, la Gran Logia Nacional de España. La más importante de ellas fue la de San José, que fue fundada a finales del año 1808, o quizá principios de 1809. En ella se iniciaron la mayoría de los masones que luego fundarían las otras logias madrileñas. Y de ella salió también el núcleo integrante de la Gran Logia Nacional de España, fundada por José I en 1809, y que sería, sorprendentemente, ¿no?, y curiosamente, ubicada en un local de la calle de las Tres Cruces, que era la antigua sede de la Inquisición. La antigua sede de la Inquisición que, como hemos dicho muy bien, pues había sido extinguida totalmente, José I Bonaparte fue el primer gran maestro de esta Gran Logia Nacional de España. Existió, por lo tanto, no hay que dudarlo, un círculo de políticos, intelectuales, de funcionarios españoles, también de religiosos, de sacerdotes, ¿no?, que se pusieron de parte del rey intruso. Era un grupo quizá minoritario, pero muy significativo, ¿no? Habría que preguntarse, quizá, para ser realistas y veraces, ¿no?, ¿eran afrancesados de verdad todos los que juraron aquella Constitución de Bayona de 1808 y al rey José I? ¿Eran todos realmente afectos al régimen francés que había invadido España? Seguramente no. Hay que ser en este sentido claros. Muchos de ellos seguramente juraron por no perder sus cargos, ¿no? No porque fuesen afectos, sino que se acomodaron a la situación. Cobardemente, es verdad, pero la mayoría de ellos no eran propiamente afrancesados, sino muchos funcionarios que en circunstancia difícil intentaron tener un perfil bajo y jurar. Bien. Ahora sí que muchos ofrecieron también su lealtad por conveniencia en un intento de medrar personalmente, mayoritariamente fueron funcionarios del Estado, ¿no?, y también personajes que de alguna manera se convirtieron en fundamentales en el sistema de José I Bonaparte. Apoyaron las transformaciones por convicción, porque había un núcleo de ilustrados en España. Ejercieron un colaboracionismo activo, prestaron su ayuda a José I, a su proyecto político de transformar las instituciones, de acabar con el antiguo régimen, de acabar con la Inquisición, de secularizar la sociedad profundamente católica. Entraron por ese camino los afrancesados. El núcleo de este grupo era lo que se llamaba el Partido Josefino, y que estaba formado, pues esto lo dirá Menéndez Pelayo también, ¿no?, pues en no pocas ocasiones también por aquellos que venían del siglo anterior, del siglo de las luces, ¿no?, y que había dado lugar a un grupo de ilustrados importantes, como ya vimos durante el reinado de Carlos III en España. Estaban convencidos de los ideales ilustrados, no querían la revolución al estilo francés, por eso ya les venía bien un rey que fuese instituyendo y cambiando poco a poco la faz de lo que era España. Y en José I vieron su oportunidad. Los españoles no vieron gran diferencia entre franceses, que eran invasores, y afrancesados, que se rendían y que colaboraban con los invasores. Acabaron estos afrancesados granjeándose la animadversión de todos. Nadie lo dudaba, y hay que decirlo con todas las letras, para aquellos y para nosotros eran traidores, se habían vendido al invasor, no habían defendido la patria. Se nos dirá muchas veces que, bueno, que eran personas quizá de ideas liberales, ¿no?, que eran ilustrados, pero a la hora de tomar una decisión hubo también liberales ilustrados, incluso algunos masones, ¿no?, que supieron ponerse de parte de la defensa de España contra el invasor. Pero hubo no pocos afrancesados profundamente ligados a la invasión y a sus consecuencias y, por lo tanto, decididamente traidores. Los españoles no vieron diferencia entre ellos y los franceses, decía. Pues bien, el término afrancesado tomó este matiz peyorativo. Entre las filas de estos se encontraban personajes como algunos escritores, como Leandro Fernández de Moratín, como Meléndez Valdés,
como Juan Antonio Llorente, que era secretario de la Inquisición en su época y que después medró en tiempo de José I, fue director general de Bienes Nacionales, ¿no? Y que tuvo cargos importantes, que después tuvo que huir, evidentemente, ¿no? A él le dedicaremos una monografía concretamente. Goya, el pintor Goya o Jovellanos, podríamos hacer una larga lista de personajes importantes que, sobre todo, intelectuales o miembros del clero medio o de la nobleza, ¿no? Y evidentemente, la gran mayoría de las logias masónicas en bloque, ¿no? Entraron en este juego. Todos vieron en José I la modernidad. Una modernidad a cambio de la invasión, de la independencia de España. Al final, odiados por el pueblo, los afrancesados cayeron en desgracia. Según las cifras de un autor, Juan López Tabar, unos 12.000 se tuvieron que exiliar junto con el llamado rey filósofo, ¿no? A veces se ha intentado, de alguna manera, redimir la memoria de estos hombres, ¿no? Pero lo cierto es que los héroes y los patriotas fueron otros, no lo podemos negar. Fueron los que se echaron a la calle el 2 de mayo, fueron el cura Merino, aquellos de la Junta de Burgos que fueron ajusticiados, ¿no? Los que sufrieron los sitios de Zaragoza y de Gerona, los que dieron sus vidas en las batallas de Bailén, de Arapiles, de San Marcial, ¿no? El obispo de Orense y los obispos que tuvieron que huir de sus diócesis, ¿no? Estos que pusieron en riesgo sus vidas por amor a la patria y por defender su independencia, estos eran los héroes, pero que no nos digan, ¿no? Que un Azanza, un O'Farrill, el marqués de la Almenara, el duque de Frías, ¿no? O obispos, como el que fuera obispo de Zaragoza, Arce y su auxiliar, Santander, ¿no? O personajes, como decíamos antes, Moratín, Llorente, Valdés, Meléndez Valdés, Urquijo, Arribas, que estos fuesen héroes, de ninguna manera, y que haya que justificar su opción en aquel momento, de ninguna manera. Fueron traidores y como tales han de quedar en la memoria de los españoles. También es cierto, y hay que reconocer, que hubo masones patriotas en aquel momento. Estoy pensando en Daoiz y Velarde, eran masones, ¿no? O en Espoz y Mina, o en el Empecinado. Hubo también una masonería inglesa, evidentemente en España existía, que se oponía a las pretensiones de Francia, ¿no? Wellington mismo era masón también y estaba en las filas enemigas de Francia. También es cierto que hubo un momento en que el masón tuvo que elegir, ¿no? Tuvo que elegir entre ser fiel a España o darse cuenta que la elección del ideario francés le llevaba a ponerse de parte del invasor, y en ese momento el que tuviese rectitud de intención y tuviese un poco de sangre verdaderamente española y fiel en sus venas, tenía que ponerse de parte de lo que era justo, ¿no? Y es lo que hicieron héroes como Daoiz y Velarde, que se redimieron de esta manera, ¿no? De su pertenencia a la masonería, y que sin duda en algún momento se dieron cuenta, ¿no? de que habían elegido en su forma de pensar, en su elección profundamente ilustrada, pues el pensamiento enemigo que venía a conculcar los derechos de la nación española. Bien. Por otra parte, es algo en lo que quiero insistir, y siempre lo he dicho desde el principio, es decir, la pertenencia a la masonería no merece una valoración unívoca. No todos los masones son masones de la misma manera. Hay masones que van un día a la logia, se inician y no vuelven, ¿no? Estoy pensando en el doctor Ramón y Cajal, ¿no? Estoy pensando en Manuel Azaña, no volvieron nunca más después de su iniciación, ¿no? No son masones en el sentido estricto de lo que hablamos aquí de masonería, y en su plan y en su paradigma, ¿no? En este caso, pues que estamos hablando, la instauración de los ideales de la Ilustración, y del racionalismo en España, ¿no? Por lo tanto, cuidado, no hay que tener una visión unívoca, Hay masones también que en un momento dado saben elegir, ¿no? De la misma Iglesia, que no es unívoca la pertenencia a la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia, pues la Iglesia de Jesucristo, pero también hay traidores en sus filas, también hay hombres que en un momento dado, pues
pues se han vendido al enemigo, ¿no? Hubo eclesiásticos liberales, afrancesados y masones también, hemos señalado antes a los obispos Arce y Santander, entonces, cuidado, ¿no? Es decir, que no hay que tener tampoco una visión unívoca, porque a veces un masón se puede redimir muriendo en la defensa de la patria y de lo que supone esta, ¿no? Y en contra de la invasión enemiga y de todo el ideario que traen los franceses, ¿no? Y que en cambio unos miembros de la Iglesia que se suponía defensores de la tradición católica y del orden tradicional en España se venden al enemigo, se hacen masones, se hacen liberales, por lo tanto cuidado, ¿no? El 4 de julio del año 1811, de la misma manera que antes había sido en Francia, con patentes expedidas también por el Supremo Consejo de Charleston, el mismo conde de Gresse-Tilly fundaría y constituiría un Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado en España. Era 1811, digo, y se nombró como gran comendador de este soberano, gran comendador de este Supremo Consejo, de este primer Supremo Consejo del grado 33, a Miguel José de Azanza. Bien. ¿Por qué es importante esto del Supremo Consejo? ¿Y qué es un Supremo Consejo del grado 33? Es importante agradarlo. Podríamos decir que es la estructura que ejerce jurisdicción sobre las cámaras de los grados 4 a 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Hay una masonería simbólica, que es la de los 3 primeros grados, de aprendiz, compañero y maestro, que es lo que se llama también la masonería azul, ¿no? Pero después están los grados que añadió el rito escocés antiguo y aceptado, que son de perfeccionamiento del grado de maestro, y que se dan del 4 al 33, que es el grado supremo. Pues bien, la estructura, la gestión de la jurisdicción de las cámaras que forman cada uno de estos grados pertenece no propiamente a las logias simbólicas, evidentemente, que solo llegan hasta el grado tercero, sino a estos supremos consejos del grado 33. Si bien en un país pueden existir una cantidad importante de francmasones que ostenten ya el grado 33 y que son llamados grandes inspectores generales, solo una pequeña cantidad de ellos, una parte ínfima de ellos, pueden participar y forman parte de este Supremo Consejo del grado 33, del cual emanará también el que hará cabeza sobre todos ellos, que será el soberano gran comendador, que es la cabeza de este consejo masónico, llevado de esta manera a regir todo lo que es la jurisdicción sobre los grados llamados filosóficos. Acabemos ya, y resumiendo de alguna manera, podemos decir que los integrantes de la Gran Logia Nacional de España, es decir, aquellos españoles afectos al régimen francés que venía de fuera con su forma de pensar nueva, con los presupuestos de la revolución y del liberalismo, estaba formado principalmente por ilustrados españoles, entre ellos militares, eclesiásticos, funcionarios, partidarios, como digo, de las ideas ilustradas, ¿no?, convencidos de la necesidad de impulsar una serie de cambios y reformas políticas que ellos consideraban esenciales, ¿no?, administrativas, económicas, sociales y también religiosas, ¿no?, como se habían llevado a cabo en Francia. La mayoría de estos masones, la mayoría, es que hay que decir todos, por sentido común, eran de ideología liberal, pusieron todo su esfuerzo en la difusión de esas ideas de la Revolución Francesa, el racionalismo, el liberalismo. Pues bien, esta masonería bonapartista desapareció en cuanto las tropas francesas abandonaron el país.
Uno de los recuerdos que nos dejaron y que no se ha borrado, mucha gente no lo sabe, pero lo encontramos en la misma ciudad de Madrid, ¿no? Donde la construcción de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, se debe a José I Bonaparte, ¿no? Y el nombre Plaza de Oriente ya nos está hablando del Gran Oriente, ¿no? Nos está hablando de la masonería. Los invasores franceses marcharon de España, pero saquearon España también, ¿eh? Los Bonaparte desvalijaron la corona española. El equipaje del rey José, el rey filósofo, decían, pero parece ser que lo material le importó más que lo filosófico en esos momentos, pues el equipaje del rey José, que se capturó en Vitoria en 1813, se convierte en un símbolo del latrocinio que se produjo, porque se descubrieron que se llevaban pues, obras de arte y se llevaban todo lo que podían, ¿no? Arramblando del patrimonio nacional, y mucho que se llevaron y no se pudo evitar. Con esa fortuna, José I se construyó una mansión en su exilio en los Estados Unidos y vivió allí dedicado pues, a tratar a la clase alta americana y de alguna manera seguir conspirando por los ideales de la Revolución Francesa, con el proyecto para independizar Texas o para acabar pues, con Nueva España, ¿no? Y arrebatarla del poder español, Nueva España, que después sería, como sabemos muy bien, México, es decir, conspirando para que las provincias de ultramar se independizasen, como después, en efecto, así se produciría. Esta fue la acción posterior de José I, que ya pasó a un segundo plano, ¿no? Pero en el cual estaban enraizadas poderosamente las ideas de la Revolución y las ideas, en definitiva, de la masonería.